Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a resolver el segundo problema asociado a derivadas parciales que nos quedó pendiente en el video anterior, el cual era calcular la segunda derivada parcial de f respecto de x más segunda derivada parcial de f respecto de y, pero ahora de la función f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, observe que nuestra función f de x, y se puede escribir como x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Así, la derivada parcial de f respecto de x sería, aplicando regla de la cadena, pero primero vamos a verlo paso a paso, x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio, pero respecto de x sería entonces un medio por nuestro argumento, que sería x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio menos 1, es decir, menos un medio, por la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado, pero respecto de x. Es decir, un medio x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio por, como estamos derivando respecto de x, solamente nos va a quedar 2x. Y podemos simplificar, se van los 2 y nos queda entonces x factor de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Ahora, entonces, la segunda derivada parcial de f respecto de x sería derivar x por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio respecto de x. Pero cuidado, aquí tenemos un producto, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es la derivada del producto. Es derivar, lo vamos a hacer paso a paso, derivar x respecto de x por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio más el x por la derivada de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio, pero respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1, así que nos va a quedar entonces solamente x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Más x, si aplicamos regla de la cadena, menos un medio por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio menos 1 menos 3 medios por la derivada de mi argumento respecto de x, sería entonces 2x. Cuidado que hay un producto ahí. Por lo tanto, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Cancelamos los x y nos va a quedar entonces menos x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios, ¿sí? Es importante marcar nuestra derivada porque la vamos a utilizar después en el cálculo final. Ahora, por otro lado, la derivada parcial de f respecto de y es nuevamente derivar. Nuestra función era x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio, así que es derivar x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio, pero respecto de la variable y. Si aplicamos regla a la cadena, nos queda un medio x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio por la derivada de nuestro argumento respecto de y, que sería entonces 2y. Es decir, nos está quedando y factor de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado sería derivar el producto y
factor de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio, pero respecto de y. Al igual que en el caso anterior, aplicamos la regla del producto. La derivada de y 1, entonces 1 por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Más y por la derivada de nuestro segundo factor, que sería menos un medio por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios por la derivada de x cuadrado más y cuadrado respecto de y, que sería entonces 2y. Si ordenamos un poco, nos queda x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Podemos simplificar los dos y nos queda entonces menos y cuadrado factor de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios. Nuevamente este valor va a ser importante porque lo vamos a utilizar en nuestro cálculo final. Así, si queremos calcular entonces la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado más la segunda derivada parcial de f respecto de y cuadrado, esto sería, vamos al cálculo inicial. ¿Cuánto nos dio? X cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. X cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio menos x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios, más la segunda derivada parcial de f respecto de y nos dio x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio menos y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos reducir términos semejantes si que fuera posible. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión es idéntica a esta tercera expresión. Por lo tanto, obtenemos 2 veces x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Y voy a cambiar de color. Tenemos aquí un factor común, x cuadrado más y cuadrado. Entonces nos queda más, en este caso menos, x cuadrado menos, más y cuadrado que factorizamos por el x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios. Es decir, 2 veces x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio, menos propiedades de potencia, tenemos la misma base, x cuadrado más y cuadrado, recuerden que aquí hay un 1, así que 1 menos 3 medios nos va a quedar menos un medio. Y esto nos queda entonces x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. ¿Sí? Bueno, les dejo la solución del problema y ante cualquier consulta, ya saben, utilicen el foro. Que estén muy bien y hasta pronto.